¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la comunicación exista y podamos transmitir adecuadamente ideas, conceptos, emociones y entendernos entre las personas? Tendemos a pensar que la comunicación se da simplemente porque dos personas se ponen a conversar o porque hay una situación comunicativa en el hecho. Pero la verdad es que existen condiciones indispensables para que esta comunicación se dé eficientemente y que realmente exista, que podamos hablar de una verdadera comunicación. Soy Abraham Padilla y en este video trataremos de esclarecer las condiciones previas indispensables para una buena comunicación. Bienvenidos a mi escuela virtual, hoy día desde Estambul. Los seres humanos manejamos ciertos códigos, lenguajes, idiomas, formas de comunicarnos que nos permiten entender las ideas en cierta medida. Y hay comunicaciones que se dan a nivel masivo, a nivel personal. Diferentes ámbitos de la comunicación son lo que ocupan todos los días nuestra vida como seres humanos. La comunicación es necesaria e imprescindible para poder hacer una convivencia pacífica, amigable, productiva entre todos los seres humanos. Por lo tanto, nos parece sumamente importante que abordemos algunos conceptos relativos a la comunicación, no en base a las teorías clásicas que ustedes pueden consultar fácilmente en la literatura. Quiero compartirles 4 conceptos fundamentales que son las condiciones que creo que son indispensables para que se dé una buena comunicación. Lo que estamos escuchando es el llamado a rezar en las mezquitas aquí en Estambul. Esta es una forma de comunicación que tiene la ciudad para convocar a los fieles. El sonido que escuchamos sale desde los minaretes de las mezquitas. Antiguamente se colocaba la persona encargada arriba para que se le escuche en diversas zonas de la ciudad. Actualmente se hace lo mismo, pero lo que está acá arriba son parlantes y lo hace una persona en vivo, la mayoría de las veces. A diferencia de esta forma de comunicación que es de masas, la comunicación interpersonal tiene algunas características que vamos a ver en este video. Creo que la primera condición para que nos podamos comunicar es la voluntad de comunicarse. Si bien existen diversas teorías sobre el fenómeno comunicativo que explican que tiene que haber un emisor, un receptor, un mensaje y algunas otras complejidades que han surgido posteriormente de forma teórica, yo creo que la primera condición indispensable para la comunicación es la voluntad de comunicarse, el deseo de entenderse con otro, de comprender lo que el otro dice, lo que el otro piensa, lo que el otro siente y de expresarse adecuadamente para que el otro lo entienda, lo sienta, lo comprenda, para que haya una empatía. Establecida esa primera relación, entonces es posible desarrollar una comunicación.
La segunda condición es, sin lugar a dudas, la aceptación de la incertidumbre en la comunicación. Asumir que en toda comunicación hay un cierto grado de no entendimiento, hay un cierto grado de incertidumbre que debemos asumir como esencial a este proceso comunicativo. Ninguna idea puede ser transmitida exactamente tal como la piensa, la siente, la ha concebido aquel que quiere comunicar esta idea, y ninguna idea es percibida en todos sus extremos tal como estaba al interior de la mente de otro, porque justamente somos seres individuales con una mente propia, con una condición individual, y eso nos remite necesariamente a esta condición de incertidumbre. Cuando queremos comunicarnos con otra persona, con alguien más, con otros, debemos asumir que estos otros son diferentes de nosotros en muchos o en pocos aspectos, dependiendo del caso, pero siempre son diferentes, y cada uno tiene su propia forma de pensar, su propia historia, su propio ser emocional, intelectual, sensible. Y eso es una característica ineludible a esta condición humana. Por lo tanto, la comunicación solo es posible realmente como una potencialidad. Lo que sucede cuando pretendemos comunicarnos con alguien, con una u otras personas o más personas, es que ingresamos a un espacio de incertidumbre con características desconocidas, y aceptando esa incertidumbre es que podemos obtener los beneficios de la comunicación, que es algo insospechado, inesperado, que potencialmente nos hará crecer y entender mejor la situación, el fenómeno, y ni siquiera tal vez aquello que estaba intentando ser comunicado, sino otra cosa que no es lo uno ni lo otro, sino la suma de estas dos concepciones que viven al interior de cada uno de los que está pretendiéndose comunicar, más los malos entendidos, los no entendimientos, la incertidumbre que contribuye aportando también significados y sentidos en esa comunicación. La tercera condición para la comunicación es la existencia del silencio. Y con ello no me estoy refiriendo exclusivamente a que haya un silencio físico en el espacio para que los mensajes puedan transitar y llegar de un lado a otro, sino fundamentalmente, y además de ello, en el mejor de los casos, que exista un silencio interior. Decíamos que la segunda condición tenía que ver con la aceptación de ese espacio de incertidumbre. Y si nuestra mente, nuestra emocionalidad, nuestro ser está lleno de ruido interno, no podemos percibir y valorar adecuadamente las ideas, los mensajes, los impulsos que vienen del exterior. Solamente si abrimos un espacio en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro ser, de silencio, podemos escuchar, y utilizo la palabra escuchar en un sentido muy amplio, podemos percibir lo que se está intentando compartir como idea, como emoción, como concepto. Es decir, que la idea que pase por nuestra mente tenga un espacio en el cual anidar por un momento hasta que nuestro ser integral la pueda valorar adecuadamente. El silencio, entonces, es una cualidad fundamental necesaria para la comunicación. La cuarta condición para la comunicación es la verdad de lo que se quiere comunicar. Refiriéndonos, por ejemplo, a la incertidumbre de la cual hemos hablado hace un momento. De por sí, no tenemos certeza de que el mensaje, siendo cierto, siendo claro, teniendo la mejor intención, la mayor voluntad de querernos comunicar, llegue como nosotros queremos a quien lo va a recibir. Entonces, imaginemos ahora que el mensaje que yo estoy transmitiendo, la emoción que estoy comunicando, el concepto que quiero aclarar, pues lo estoy falseando consciente, inconscientemente, adrede o incluso por ignorancia. Entonces, con mayor razón, este mensaje no va a llegar claro, la comunicación no va a existir. La única posibilidad de que exista una comunicación es que quienes participan
lo hagan con honestidad, lo hagan con verdad. Y no me refiero aquí a una verdad absoluta o mucho menos a este nuevo concepto que mucha gente utiliza, esta es mi verdad y esta es tu verdad, sino a la verdad de lo que se quiere comunicar, de lo que interesa compartir. Una emoción honesta, verdadera, un concepto claro, una intención verdadera. Esta verdad es indispensable para que exista comunicación, porque quien está recibiendo el mensaje en el momento, quien está interactuando, pues lo hace con buena voluntad, lo hace esperando que el mensaje que recibe sea verdadero. Y si lo que uno entrega no es verdadero, pues no se va a dar esa comunicación de ninguna manera, va a haber un equívoco, va a haber una falsedad, va a haber un error en esa comunicación. Sabemos que ese error podría ser involuntario en algunos casos, en el caso de la ignorancia, pero también se utiliza muchas veces eso como una forma de manipulación, la mentira adrede, a propósito, para provocar una reacción falsa, sustentada en elementos endebles y falsos de otra persona o de un grupo de personas incluso, ¿no? Entonces, la cuarta condición para la comunicación es que haya verdad en ella. Entonces, para resumir lo que hemos estado compartiendo, para que exista una real comunicación, debemos tener en consideración que hay 4 condiciones fundamentales desde mi punto de vista. La primera es una férrea voluntad de comunicarse, de entenderse, de comprenderse, una curiosidad por saber lo que el otro, los otros están emitiendo como emoción, como conceptos, como ideas. Y también una intención de transmitir estas ideas, emociones y conceptos de forma adecuada, de forma empática, incluso de forma cariñosa. La segunda condición es la aceptación de que, aunque tengamos la mejor voluntad, no siempre y no necesariamente los mensajes van a transmitirse y van a llegar al otro de forma exacta, precisa, porque cada uno de nosotros, al poner en palabras o en gestos o en cualquier medio que utilizamos para comunicarnos su mensaje, sus ideas, sus emociones, pues la filtra por quien uno es, con toda su historia, su sensibilidad, con los significados personales incluso que le puede otorgar no solo las palabras, sino también a sus propias emociones y sentidos de lo que dice. Y eso mismo le sucede a quien recibe estos mensajes, es decir, que son filtradas por su entendimiento, su inteligencia, su sensibilidad, sus capacidades, incluso su capacidad auditiva, si es el caso, visual, u otras que están en juego cuando los sentidos intervienen en la comunicación. En tercer lugar, debemos asumir que no es posible una comunicación si es que antes no existe el silencio. Y con ello no nos referimos a un silencio físico, simplemente como algo que rodea nuestra estancia para poder escuchar, sino también como la capacidad que tenemos los seres humanos de silenciar un poco nuestra mente, ponerla en calma, para estar abiertos a recibir otras ideas, estar atentos a lo que nos quieren comunicar, sean estas emociones, conceptos, ideas o cualquier otro contenido que se quiera comunicar. Y del mismo modo, entonces, cuando nosotros vamos a iniciar o proponer un acto comunicativo, pues también debemos propiciar que existe ese silencio, no solamente desde el punto de vista físico, sino también en propiciar esta tranquilidad, esta calma en las mentes, en quienes están allí. Y finalmente, algo fundamental, que para que esta comunicación exista, pues tiene que haber verdad en el acto comunicativo, verdad en las intenciones, verdad en el contenido, honestidad de sinceramente quererse comunicar y transmitir algo y sinceramente querer comprender o percibir lo que se está comunicando o queriendo comunicar. Pues porque si no es así, pues todo lo demás será fallido. Todas las condiciones previas no van a funcionar porque alguien está mintiendo, manipulando, queriendo manipular o simplemente está diciendo algo que es totalmente falso y por lo tanto, por mucho que los otros quieran y puedan incluso recibir con mente abierta, pues se les va a ver engañado. El acto comunicativo no va a ser tal. Tal vez eso pueda servir para una manipulación, un engaño o para otros fines, pero no para la comunicación. Bueno,
Estas son entonces las 4 condiciones que me parecen a mí que son indispensables para que exista una verdadera comunicación, que el acto comunicativo realmente se realice y que tengamos entonces la posibilidad de entendimiento, de comprensión, de empatía entre los seres humanos. Creo que esto vale no solamente para la interrelación personal en los actos cotidianos, sino para otras instancias, y no solamente de uno a uno, sino también, por ejemplo, lo que sucede en el caso de un profesor con sus estudiantes, en el caso de un director con los dirigidos o viceversa. Si nos ponemos a pensar, estas 4 condiciones son indispensables para que exista una real, verdadera y no solo eficiente, sino profunda comunicación humana entre nosotros. Bueno, espero que hayan encontrado este video interesante y con estas ideas nos quedamos entonces conectados para una siguiente edición de esta escuela virtual. Hasta pronto.